esta noche. Le damos gracias al Señor que ustedes están con nosotros y que pueden oírnos. En esta noche le damos gracias a Dios por todo lo que hace, porque ustedes están aquí con nosotros, nos acompañan. Bienvenidos nuevamente a la Iglesia Bautista Los Prados, que estamos transmitiendo a través de Facebook Live e Instagram Live para todos ustedes, todo el que quiera conectarse a estudiar la palabra de Dios. Y cada jueves a las 8 de la noche, por la gracia de Dios, lo hacemos. Hoy es jueves 23 de abril del año 2020. Jueves 23 de abril del año 2020. Y de verdad que un afectuoso saludo, muy agradecidos estamos con Dios porque Dios nos permite a través de las circunstancias vivir por encima de las circunstancias, poder nosotros en cada momento conectarnos con ustedes, poder, ¿verdad?, orar por ustedes, estar en contacto con ustedes y también pedirle que oren por nosotros, así como nosotros oramos por ustedes. Agradecidos, ¿verdad?, por esa misericordia del Señor, agradecidos por la vida, por la salud, y sabemos, ¿verdad?, que la salud está en riesgo y que se han perdido muchos seres queridos. Vamos a también estar orando por todos ustedes para que Dios nos consuele a todos. Señor, gracias te damos esta noche. Gracias por todo, Señor. Consuela los corazones de aquellos que han perdido familiares. Te pido por aquellos que están luchando, Señor, con su vida, que tú le des la victoria, le des la salud. Y, Señor, por los demás te agradecemos, Señor, que los has mantenido en salud y con vida. Y te pedimos, Dios del cielo, Dios de la gloria, que nos ayudes en esto. Oh Padre, así como nos acercamos a tu palabra y vemos lo que tú vas a hacer en nuestras vidas y en este mundo, que nosotros podamos, Señor, llevar a cabo el plan tuyo y poder, Señor, acercarnos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando cada jueves este estudio de la palabra de Dios llamado La Palabra para estos tiempos. La palabra para estos tiempos. Empezamos hablando, ¿verdad?, lo que el Señor Jesucristo mismo, directo de su boca, enseñó hacia lo que sería el futuro, lo que vendría después de Él y lo que vendría, ¿verdad?, que nosotros íbamos a encarar y lo que viene aún luego de nosotros. Él empezó y lo dijo esto en Mateo 24. Y a ese Mateo 24, ese capítulo de Mateo 24 que se repite en Marcos 13, en los evangelios, se le llama el pequeño Apocalipsis, porque ahí tiene un resumen de lo que va a pasar en Apocalipsis, Mateo 24 junto con el 25, podríamos decir. Entonces de ahí empezamos, donde el Señor claramente nos dijo que no nos dejemos engañar, que iban a venir, sí, que el fin va a llegar, que va a haber señales antes del fin, que habrá principio de dolores, pero que no nos dejemos engañar por personas que vienen en su nombre, por personas que andan inventando profecías y también por los tiempos. Sin embargo, hay tiempos claros que la Biblia nos habla. Así que empezamos en Mateo de manera introductoria, pero de ahí nos fuimos al libro Apocalipsis, donde el Señor hablaba en Mateo 24, que era a partir de Apocalipsis 6. El libro Apocalipsis se puede dividir de manera gramatical en 4 visiones. Esas 4 visiones dividen el libro en 4 partes. La primera visión es la visión de las iglesias, en los capítulos 1 hasta el 3. La segunda visión es la visión que Dios le da a Juan. Ahí está en el cielo, y desde el cielo él ve cuando llega al trono de Dios y hay un libro, y ese libro está enrollado. Y en ese libro, ¿verdad?, es que están los sellos de los cuales hemos estado hablando y vamos a explicar un poquito más adelante. Hoy vamos a estar hablando de lo que viene después de los sellos. El libro Apocalipsis, entonces, es el último libro de la Biblia y nos muestra la consumación de la redención, la consumación de todo. El final, tiene las profecías finales junto con otras profecías de la Biblia. Este libro es histórico y profético. Ahí cuando Juan llega a esta segunda visión que ve el libro entonces está sellado y tiene 7 sellos. Esos sellos son quitados y cuando se quita el 7º sello vienen las 7 trompetas. Vamos a verlo de manera rápida. En el capítulo 6 entonces encontramos los sellos.
Y estos sellos no pueden ser abiertos por nadie que no sea por el Señor Jesucristo. Y estos sellos, los 7 sellos que vemos aquí, representan acontecimientos antes del fin, pero no representan el fin, son principios de dolores. Entonces ahí vienen los 7 sellos como si fuera un pergamino de papiro que se escribió y fue sellado con 7 sellos. Cuando entonces vamos a ver en este libro donde está todo el final, antes de eso se desatan todas estas cosas que cada sello nos habla. Estos sellos son plagas y catástrofes del principio de dolores, la antesala del final o de lo peor, con excepción del primer sello, que es cuando sale la predicación del Evangelio antes del final, en estos tiempos, que es el único consuelo, son las únicas buenas noticias en esencia, porque es lo verdadero. Cuando se abren estos sellos, que llega al 6º sello, el 6º sello viene siendo el umbral de la apertura del libro con los grandes eventos finales. Por eso cuando se habla del 6º sello, las catástrofes se describen de una manera tal como si todo se hubiese acabado. Los sellos no profetizan el final, sino que es lo que acontece justo antes del final. O sea, en la era del Evangelio donde estamos, donde este tiene que ser predicado como muestra de las señales dadas por Cristo. Como está en Mateo 24, y en Marcos 13. Y este evangelio predicado representa el primer caballo. Disculpe, ¿se puede caer el celular? No te recuestes de ahí, por favor, mami. Excusen, Dara me está ayudando aquí, pero entonces el celular este dice, se puede caer. Este primer sello, este 6º sello aquí, nos habla de que las plagas, ¿verdad?, que vienen serán peores, pero aquí nos presenta las del momento. Aquí tenemos una mirada de lo que será el fin, porque se aproxima la apertura del libro, el cual contiene la profecía final. El libro que tiene los sellos. El fin, por su parte, no es un evento, sino una serie de eventos complejos. Cuando se abre el 7º sello, entonces vienen los eventos finales. Entonces llega el 6º sello, termina el capítulo 6 y viene el capítulo 7 con un interludio donde muestra 2 multitudes. La primera multitud son los 144,000 sellados. Eso es antes del 7º sello. Y estos sellados, es importante notar que ellos no son sellados para ser salvos, sino que ya ellos son siervos de Dios, dice la palabra en el capítulo 7, son sellados de una manera simbólica de protección. 12,000 de cada tribu, pero estas 12 tribus no son tribus literales, sino que hay muchas que sí son mencionadas, pero hay 2 que no son mencionadas como debe ser. Lo que muestra entonces un juego como el simbolismo de la profecía, especialmente el lenguaje apocalíptico, que utiliza simbolismo para declarar mensajes a través de enigmas, y el 12 siendo un número que muestra algo completo. Ese 12 veces muestra entonces al pueblo de Dios completamente siendo protegido por Dios antes de que venga y se desate el 7º sello y venga el peor tiempo de toda la historia que nunca hemos visto ni habrá aún, el tiempo de la gran tribulación. Y luego de los 144,000 sellados vemos una segunda multitud, que es la multitud de blanco que nadie puede contar, dice la Biblia. Y esta segunda multitud representa lo mismo que la primera multitud. La primera muestra cómo Dios, antes de que llegue la hora de prueba para el mundo, sella a los suyos de manera que van a ser protegidos cuando llegue esta hora. Y la segunda muestra cómo esos siervos de Dios atravesaron esa parte y pudieron ser protegidos.
No necesariamente son protegidos físicamente, porque el contexto nos muestra que algunos de ellos murieron y fueron martirizados. Y eso es lo importante, esa es la importancia de estar en Cristo, y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro consuelo, que el Señor nos ha prometido una preservación del alma. Y en este tiempo, o en un tiempo evento futuro peor, o aún estando mejor, lo que Dios nos ha prometido preservar no es el cuerpo físico, sino el alma. Independientemente si morimos por una enfermedad, por un virus o por causa del mismo Cristo, por causa de su testimonio, nuestras almas serán preservadas y allá, cual la multitud de blancos, llegará victoriosa delante de Dios. Luego de este interludio, entonces llegamos al capítulo 8, donde vamos a estar y vemos el séptimo sello. Y ahí leemos en Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces aquí viene y el séptimo sello es abierto. Después de este interludio, volvemos al séptimo sello, en el verso 1 del capítulo 8. El capítulo 6 muestra la rotura de los 6 primeros sellos. El sexto sello entonces muestra eventos cósmicos, apocalípticos, del fin, la gran tribulación profetizada en el libro de Daniel y en Mateo por el Señor Jesucristo. Y antes de este último, este séptimo sello, que permite abrir el libro que descubre, que desvela lo que va a acontecer antes del final, con eventos complejos, tenemos que Dios nos muestra cómo Él nos va a preservar, y lo que estamos en Cristo o el que viene a Cristo no tiene que preocuparse, porque antes de que las cosas empeoren, los que están en Cristo ya han sido sellados por Dios, y luego que las cosas terminen, lo peor que pueda pasar, nuestras almas estarán preservadas en Cristo. El simbolismo aquí, como literatura apocalíptica, es enigmático, y por lo tanto, de estos 7 sellos, cuando se abren, vemos que eso da paso a 7 trompetas. Este último sello no tiene una plaga en sí mismo, sino las trompetas. Y las trompetas tienen un paralelismo con los sellos. Parece como si fuese una recapitulación completa, pero si lo analizamos, es más bien una recapitulación parcial. Porque los primeros, o sea, los sellos, anticipan el final, y las trompetas son el principio del final. Entonces, por eso se une uno con otro como si viniese en espiral. Y así como vimos un interludio en los sellos entre el sexto y el séptimo sello, así vemos un interludio en las trompetas entre la sexta y la séptima trompeta. También, igual que el séptimo sello no tiene ninguna plaga en sí, tampoco la séptima trompeta tiene un ay o una plaga. Así que entonces las trompetas, las 7 trompetas, son el contenido del séptimo sello y nos revelan las trompetas que estaremos viendo a partir de hoy. Cuando se abre este sello, dice la palabra aquí en Apocalipsis 8, el verso 1, que se hace silencio en el cielo como por media hora. Probablemente yo no duré ni 30 segundos ahora haciendo silencio.
Y así podemos pensar e imaginar cómo se puede sentir ese gran silencio. Y este silencio es la respuesta de un espanto terrible ante lo que se aproxima. Los juicios, las plagas, las catástrofes intensificadas, porque es el principio del fin. Si lo que vemos descrito en los sellos es terrible, cosas como la que estamos viendo hoy, que no son más que principios de dolores, luego serán intensificadas. Y ahí entonces entramos a las 7 trompetas en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Dice el verso 2 de aquí de Apocalipsis 8, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. El sexto sello, al final del que el libro se ha abierto, nos muestra de que ha llegado el tiempo del fin. Y el séptimo sello entonces abre paso a esto, permite que el libro sea abierto. Y ahora vienen 7 trompetas que son tocadas por 7 ángeles. Y luego, cuando llegue la séptima trompeta, vienen 7 copas de ira. Y estos detalles entonces son los más importantes, los sellos, las trompetas y las copas del terrible tiempo antes del fin, especialmente las trompetas y las copas de ira. La ira del fin no está dirigida a toda la humanidad, sino a quienes tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16, el verso 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Toda esta ira va a venir sobre los que tienen la marca de la bestia. La ira de Dios es derramada sobre los que tienen el sello del maligno, pero notemos en Apocalipsis 9:4 que dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Dios, vimos en el capítulo 7, en la multitud, toma a su pueblo y los sella para protegerlos. Todos los demás no acuden a Dios, sino que por causa de la misma necesidad básica del diario vivir, poniendo sus ojos en esta vida, usan el sello del maligno. Entonces la ira de Dios viene sobre ellos. En otras palabras, un poquito más adelante lo voy a explicar un poquito mejor. En otras palabras, lo que acontece aquí es que no hay un espacio medio en el tiempo del final. Lo vamos a repetir un poquito más adelante. Los que no tienen el sello de Dios terminan aceptando el sello del maligno y la ira de Dios entonces es sobre ellos. Los días del fin no permitirán terreno medio. Las personas tendrán que identificarse con Cristo o con el anticristo. Estos días
también traerán misericordia a la vez que traen juicio. O sea que las personas no podrán decir que simple y llanamente ellos no son religiosos. Que yo no soy de ninguna religión y que yo creo en Dios. Las personas tendrán que decidir seguir a Cristo y el Evangelio o seguir al enemigo. En ese momento no habrá un terreno medio. Y seguir a Cristo va a costar mucho más que ahora. Y siempre seguirá siendo por la gracia de Dios. Pero identificarse y pararse por Cristo implicará la misma muerte y el martirio. Pero al mismo tiempo estos días traerán misericordia junto con el juicio. Justo como ahora, y le digo como ahora porque es como que Dios nos está permitiendo dar una pequeña ojeada a esta realidad. Los momentos difíciles como esto que nos llevan de rodillas a Dios. Eso es lo que busca este tiempo, llevar a la gente de rodillas a Dios mientras le queda solo un poco, muy poco de tiempo. Esa es la expectativa de Dios. Pero lamentablemente la gente no cede a Dios, dice la Biblia. Aún en esos momentos tan difíciles, dice Apocalipsis 9:20, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice que aún viniendo toda la ira de Dios, la ira de Dios que viene futura, muchos no se van a arrepentir. También el versículo 1 sigue diciendo, 21, perdón, de Apocalipsis 29, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esa es la realidad. Dios va a traer todo eso, no solo para traer juicio y destruirnos porque somos malos, porque nos olvidamos de Él. Al mismo tiempo tratando de buscarnos, teniendo misericordia de nosotros, de que podamos arrepentirnos y darnos un chance, una oportunidad más. Sin embargo, muchos no se van a arrepentir. Vienen entonces estas 7 trompetas. Dice el verso 3 de Apocalipsis 8, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este verso nos repite ya lo que había pasado cuando llegó el cuarto sello y viene la persecución, el quinto sello y viene la persecución. Y con esta persecución viene la respuesta de Dios a las oraciones de los santos. Y cuando usted llegue a la Biblia, y lo digo a los que no están muy relacionados con los términos bíblicos, cuando llega a la Biblia y lee el término santos, se refiere a aquellos que han creído en Cristo. Porque la palabra santo significa, cuando se refiere a un ser humano, se refiere separado o apartado para Dios. Cuando una persona cree en Cristo es apartado, separado para Dios y Dios le llama santo. No es que sea una persona perfecta o que no peca. Y por eso aquí se refiere a esto, que las oraciones de todos los santos se refiere a los creyentes. Eso puede ir a hacer un ejercicio y verlo por toda la Biblia. Entonces, en respuesta a las oraciones de los creyentes, de los cristianos, de los santos, viene esto de parte de Dios. Su oración o nuestra oración contestada.
Y está hablando, cuando habla aquí que dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Y ahí está hablando claramente de que todos los creyentes están orando y que lo incluye a todos los creyentes, no algunos, no solo 144,000, no solo un grupito, no un grupo que se salvó, sino que esto es una evidencia más dentro de la Biblia de que los tiempos finales y las catástrofes finales también incluirán a todos los creyentes. La diferencia está en que antes de somos sellados para ser guardados por Dios, de que nuestras almas serán preservadas y de que los que han sido sellados por Dios no somos recipientes de la ira de Dios. Pero sí atravesamos ese tiempo. Los versos que siguen nos muestran cómo sigue sucediendo las cosas. Y nos habla que de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El humo del incienso muestra el olor fragante, que es una representación de un olor agradable delante de Dios. A Dios le placen nuestras oraciones y esto es lo que representa este humo de que llega como algo que agrada a Dios. No es que el humo sube las oraciones o que necesitamos quemar algo para que las oraciones lleguen a Dios. No, eso era parte de sombra de lo que había de venir y más que lo que se hacía en el Antiguo Testamento era lo que significaba. Y aquí es lo que significa, que esas oraciones llegan delante de Dios. Entonces, viendo esto y tomando en cuenta esto, llega la primera trompeta. La primera trompeta, dice el verso 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Verso 7, el primer ángel tocó la trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. La primera trompeta trae una plaga de granizo y fuego mezclados con sangre. Y aquí vemos que la tercera parte de todo lo verde es destruido. Pensemos qué afectaría si muere la tercera parte de los árboles y de todo lo verde que nace de la tierra. Esto afectaría primero la alimentación, afecta el clima, afecta la salud, afecta la economía. Aparte de lo terrible que tiene que ser ver caer granizo, una tormenta de granizo, quién sabe por cuánto tiempo, pero ese granizo es como con fuego, como si fueran pequeñas partículas de meteoritos que van a destruir y hacer que se quemen los árboles y una tercera parte de todos los árboles y todo lo verde. Y algo como sangre. Así que ya tenemos una tercera parte menos. Eso va a provocar también menos agua. Entonces llega la segunda trompeta. Verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces vemos la segunda plaga, que es una masa ardiendo, tirada al mar. Esta catástrofe es mayor que la erupción de un volcán. No es una simple erupción de un volcán, es algo así como una montaña, una gran masa ardiendo que cae sobre el mar. Y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Y la tercera parte del mar es mucha agua. Nuevamente estas plagas con un lenguaje apocalíptico hablan de lo que va a acontecer basado en un hecho histórico, así como pasó en Egipto con las plagas, así va a pasar. Y lo veremos tanto en esta como con la próxima trompeta. Y eso lo vemos en Éxodo, versos 20 y 21 del capítulo 7. Pero no solo una tercera parte del mar, del agua del mar, es dañada. Una tercera parte de los seres vivientes del mar mueren, pero también una tercera parte de las naves que están en el mar. Las naves marítimas, los barcos, las velas, veleros, yates, yolas, como sean, que estén, lo que sea, canoa. Una tercera parte de todo el que esté en el mar en ese momento también se va. Esas naves serán destruidas. Y el Señor lo va haciendo así por eventos, buscando que vayamos a Él, dándonos tiempo de arrepentirnos, dándonos tiempo de buscar lo principal y lo más importante. Momentos como este nos ayudan a ver que es importante, pero todavía no hemos visto lo más importante. Lo más importante no es lo básico de esta vida, lo más importante es lo espiritual. Entonces viene la tercera trompeta. Versos 10 y 11 de Apocalipsis 8. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Aquí vemos entonces una cuarta plaga. Y esta cuarta plaga, una tercera plaga, que llega aquí cuando se toca, es una gran estrella ardiendo como una antorcha que cae sobre la tercera parte de los ríos. Es como un meteoro ardiendo, tirado al agua dulce. Primero vimos cómo cae una gran masa ardiendo sobre el mar y el agua salada, una tercera parte del agua salada es destruida. Ahora vemos una tercera parte de toda fuente de agua dulce que es destruida, es amargada y envenenada con ajenjo. Esto trae como consecuencia mucha muerte de los seres humanos, lo cual, conjunto con lo que ya viene pasando, con la destrucción de los árboles y de todo lo verde, con el daño a la tercera parte del mar y ahora con el daño a la tercera parte de toda fuente de agua dulce, esto provoca una inmensa escasez de agua. Un gran problema que muchos han dicho que podría ser causa de una tercera guerra mundial.
justamente cuando el agua del mar ya se ha reducido. La cuarta trompeta, vemos en los versos 12 y 13 del capítulo 8 Apocalipsis, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! 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 De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Esta cuarta trompeta es la herida de las lumbreras. La tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas son heridas para que no alumbren, para que no den luz sobre la tierra, sobre sus moradores. Y por lo tanto, la tercera parte del día es completamente entenebrecida y la tercera parte de la noche. La oscuridad empieza a intensificar la realidad, la lucha mental con que los habitantes de la tierra van a empezar a estar luchando, valga la redundancia, batallando, pero hasta un tercio. Una tercera parte del día o 4 horas van a parecer más oscuras que la noche. Y una tercera parte de la noche, 4 horas tan oscuras como las otras 4 horas, donde las cosas van a ser más difíciles. Sin embargo, lo que vemos aquí es que un ángel anuncia que las cosas van a ser peor y repite un ay. Ay, como si fuese un dolor, poniéndose las manos en la cabeza. Y dice el versículo 13 aquí de Apocalipsis 8, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. Las próximas 3 trompetas dan lugar a peores realidades y circunstancias sobre la tierra. La ira es vista. La ira de Dios sobre la humanidad. Estas próximas trompetas no traen nada alentador en cuanto a la situación del mundo. Pero esas catástrofes y plagas, al igual que las dificultades presentes, nos enseñan que hay muchas cosas que no necesitamos y que aun aquellas que necesitamos no siempre van a estar disponibles. Al final vemos que podemos vivir sin todo, menos sin Dios. Porque un día todos tendremos que pasar a la eternidad. Y solo hay esperanza si estamos en Cristo. Si Dios lo permite, la próxima semana, el próximo jueves, a las 8 de la noche, estaremos con el estudio La Palabra para estos tiempos. Y en ese estudio, nosotros vamos a ver entonces las próximas 3 trompetas, lo que significan, lo que dicen, lo que traen. Porque el Señor dice a través de su palabra, a través de este ángel, que las cosas serán peores. Antes del estudio, el próximo jueves a las 8, a través de Facebook Live y de Instagram Live, de las cuentas de la Iglesia Bautista Los Prados,
y de YouTube, también vamos a verlo este domingo a las 11. Le invitamos a que vea la serie Victoria Asegurada. Este domingo a las 11 de la mañana. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias por estar con nosotros.